Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido del tema número 7 del programa, referido a las generalidades del procedimiento administrativo en Venezuela. En la clase pasada analizamos los actos administrativos y en esta ocasión abordaremos el estudio general de los procedimientos que deben cumplirse para lograr la materialización de dichos actos. El contenido del tema que desarrollaremos será el siguiente. Primeramente, hablaremos del proceso y del procedimiento, las distinciones y las diferentes definiciones que aporta la doctrina. Seguidamente, haremos referencia al procedimiento administrativo como tal. Haremos especial énfasis en su definición. Luego pasaremos al ámbito subjetivo y material de aplicación de la LOPA, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para continuar con los principios que regulan el procedimiento administrativo en Venezuela. Culminaremos entonces con los tipos de procedimientos administrativos y la determinación del procedimiento a seguir. Antes de entrar a analizar el procedimiento administrativo como tal, es necesario distinguir y definir dos figuras jurídicas que normalmente en la práctica tienden a confundirse. Estas son el proceso y el procedimiento. En derecho existen notables diferencias entre ambas figuras. El proceso es un juicio propiamente dicho, o es el juicio propiamente dicho, mientras que el procedimiento se refiere a las formalidades y a las diligencias, entre otros requisitos, por supuesto, para celebrar ese juicio. Como suele ocurrir en esta materia, son diversos los autores, los doctrinarios, que aportan de alguna manera sus conceptos para tratar de esclarecer un poco las diferencias que existen entre ambas figuras. Para Carneluti, por ejemplo, el proceso es la suma de los actos que se cumplen para la composición de la litis, ¿ok? Mientras que el procedimiento, desde el punto de vista de este autor, es el orden o sucesión del cumplimiento de estos actos. Para Calamandrei, el proceso es la suma de la estructura y los nexos que median entre los actos, mientras que el procedimiento es el aspecto exterior del proceso, el cual puede variar internamente dentro del mismo. Es la sucesión cronológica de actos que se presentan en el inicio y durante el proceso. Para Couture, el proceso tiene por finalidad obtener una sentencia definitiva con carácter de cosa juzgada, mientras que el procedimiento es la sucesión y el orden de los actos que cimientan el proceso. En líneas generales, el proceso es un conjunto de formas procesales requeridas con la finalidad de que se desarrolle la función jurisdiccional, mientras que el procedimiento son aquellos actos o fases cumplidos por las partes, por terceros y por el propio juez, respetando las bases legales existentes, como por ejemplo el tiempo y el lugar. En pocas palabras, los procedimientos son actos llevados dentro del proceso. Como ya indicamos, ambas figuras son completamente distintas. Así las cosas, el proceso, desde un punto de vista amplio, es igual o equivalente a un juicio, a una causa, a un pleito. Durante un acto jurídico, el proceso constituye la sucesión de momentos, la secuencia o el desenvolvimiento, mientras que en un sentido estricto o restringido, es el propio expediente, son los autos o el legajo de documentos en que se registran los actos dentro de un juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste. Es, en definitiva, el todo. Se conforma a través del conjunto de actos procesales. Mientras que el procedimiento, desde un punto de vista amplio, se trata en todo caso de una parte o rama del derecho que busca establecer o encaminar las reglas relacionadas con la organización judicial, con la competencia, con el trámite de los juicios, la ejecución de las decisiones, etc. El procedimiento es la forma como se lleva el juicio. En un sentido estricto, se refiere el procedimiento a ese conjunto de actos que se deben cumplir para obtener una solución judicial. Constituye en sí el desenvolvimiento de los trámites procesales.
es evidente las diferencias que existen entre ambas figuras, motivo por el cual es indispensable de alguna manera tratarlas en este tema para poder iniciar entonces el punto referido al procedimiento administrativo. En Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comúnmente denominada LOPA, y que data por cierto del año 81, lo cual quiere decir que evidentemente tiene carácter preconstitucional, regula el procedimiento constitutivo de los actos administrativos, es decir, regula todas esas fases, todas esas etapas previas a la materialización del acto administrativo. Antes de la entrada en vigencia de la LOPA, no existía en nuestro país un procedimiento administrativo establecido legalmente con carácter general que regulara la formación del acto administrativo. Existían en todo caso múltiples leyes especiales que preveían procedimientos específicos, procedimientos aislados, así como muchos reglamentos que regulaban aspectos concretos del procedimiento. Pero en sí no había un cuerpo legal que regulara en forma general el procedimiento administrativo. Todo ese panorama disperso cambió una vez que entró en vigencia la LOPA, y es por ello que hoy en día encontramos una situación según la cual tenemos una ley que establece con carácter general y además con rango de orgánica unos procedimientos que deben ser seguidos por todos los órganos de la administración pública central y descentralizada y que de paso debería ser de aplicación general. Como suele ocurrir en esta materia, pues son diversos los autores que hacen sus aportes conceptuales para de alguna manera tratar de definir una figura jurídica. En este caso, para Giannini, el procedimiento administrativo constituye una serie de actos de autoridades administrativas coligados entre sí tendientes a una única finalidad, que no es otra que la de producir un acto administrativo. Por su parte, Bruber-Carías señala que el procedimiento administrativo es aquel regulado expresamente en la LOPA, conforme al cual la administración pública debe formar su voluntad y concluir manifestándola a través de una decisión concreta, es decir, un acto administrativo. Nótese que esta decisión concreta a la que hace referencia esta definición de Bruber-Carías se refiere a un acto administrativo, es decir, a una declaración unilateral de voluntad por parte de un órgano de la administración pública y no a una sentencia, no a un fallo o a una decisión de otra naturaleza. Recuerden ustedes que no es lo mismo una sentencia a un acto administrativo. No podemos nunca confundir acto administrativo con sentencia, por cuanto aquella, es decir, la sentencia, emana de un órgano jurisdiccional, léase un tribunal de la República, mientras que el acto administrativo se produce en sede administrativa por un órgano de la administración pública. En líneas generales, podemos definir el procedimiento administrativo como el conjunto de actos concatenados, unidos o coligados entre sí, producidos y tramitados por las autoridades administrativas que culminan en una decisión sobre el fondo del asunto que le corresponde resolver a dichas autoridades. Tal y como lo expliqué al inicio de este punto, en Venezuela existían procedimientos dispersos y de alguna manera se utilizaba de manera supletoria el procedimiento administrativo a la hora de producir un acto administrativo. El procedimiento civil era el que se utilizaba de manera supletoria. El procedimiento administrativo hoy día admite ciertos elementos inquisitivos y esto tiene evidentemente una razón de ser por el hecho de que es preconstitucional, es decir, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como sabemos, data del año 81 y evidentemente entró en vigencia antes de la Constitución del 99, por lo cual pues claramente no está adaptado a las disposiciones garantistas previstas en nuestra Carta Magna. Es normal que
el procedimiento civil se aplicara supletoriamente antes de la vigencia de la LOPA, porque, bueno, claramente no existía una norma procesal, una norma adjetiva que regulara la formación de los actos administrativos y por consecuencia o en consecuencia era necesario hacerlo, regularlo a través de un procedimiento y bueno, obviamente el que más se asemejaba era el procedimiento civil, el cual era utilizado muchas veces por los órganos de la administración pública. Sin embargo, es necesario alertar que el procedimiento civil actual es un procedimiento con un carácter netamente dispositivo y con unas peculiaridades que no están presentes en el procedimiento administrativo venezolano. Entre otras cosas, este carácter dispositivo que tiene el procedimiento civil venezolano le deja a las partes la conducción y la fijación exclusiva de la litis, de la controversia entre ellas. Y el juez queda como un mero espectador, como un árbitro del debate que sencillamente va a decidir. Otro elemento importante es que en el procedimiento administrativo no existe una litis como tal, es decir, no existe una contención, no existe un conflicto entre partes. Es sencillamente el Estado versus el particular. Es el Estado el que va de alguna manera a decidir una petición hecha o formulada por el particular. Mientras que en el proceso civil sí existen dos partes que están en evidente conflicto, que están de alguna manera enfrentadas la una con la otra y corresponde la decisión de ese conflicto a un tercero interviniente que es en este caso el juez. Ese carácter dispositivo del procedimiento civil implica cuatro elementos que no están presentes o no lo están del todo en el procedimiento administrativo. En primer lugar, en el procedimiento civil, o mejor dicho, dentro del procedimiento civil no puede haber o no puede iniciarse si no existe una demanda de parte. ¿Ok? Es necesaria su activación, o para su activación, mejor dicho, es necesaria la presentación, la formulación de una demanda por alguna de las partes que se sienta afectada en sus derechos e intereses. En segundo lugar, en el procedimiento civil, las partes fijan cuál es el objeto del litigio. Asimismo, o en tercer lugar, dentro del procedimiento civil, el juez debe decidir exclusivamente en base a lo alegado y probado por las partes. Y por último, el juez no puede condenar a algo distinto a lo que pidieron o solicitaron las partes dentro de su demanda. Estos son cuatro elementos que caracterizan el régimen dispositivo del mundo que está presente en el mundo del procedimiento civil y los cuales no rigen de manera total en el procedimiento administrativo. Seguidamente analizaremos el ámbito de aplicación de la LOPA desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista subjetivo y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LOPA, los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en la ley, en las materias que constituyan la especialidad. Es decir, que desde el punto de vista subjetivo debe aplicarse, o mejor dicho, cuando exista una ley, un procedimiento previsto en una ley especial, debe aplicarse ese procedimiento sobre el procedimiento ordinario previsto en el artículo 47 y siguientes de la LOPA. Con respecto al ámbito material, objeto de estudio del procedimiento administrativo, este debe ser enfocado desde 5 puntos de vista. En principio, deben analizarse los principios generales del procedimiento administrativo. También los elementos inquisitivos que ya tocamos pues, en el punto anterior. El elemento subjetivo o lo que es lo mismo, los sujetos intervinientes dentro del procedimiento, los tipos de procedimiento que prevé la ley, que es uno de los puntos que analizaremos también en este tema, y el sistema probatorio, el sistema de pruebas que está permitido dentro del procedimiento administrativo. A continuación, desarrollaremos los principios que regulan el procedimiento administrativo en Venezuela.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la LOPA, toda la actividad administrativa que lleva a cabo el Estado debe ejecutarse o llevarse a cabo sobre la base de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Como podemos notar, esta norma claramente establece cuáles son los principios que regulan la actividad administrativa y en consecuencia podemos entender que también estos principios regulan todo lo relativo al procedimiento administrativo en Venezuela. Sin embargo, a dichos principios debe agregarse otro principio propio de toda ley orgánica. Entendamos pues que la LOPA es una ley orgánica y como tal pues existen una serie de principios adicionales que deben aplicarse, en este caso a la LOPA, por el simple hecho de ser una ley orgánica. Y este es el principio del formalismo. A continuación vamos a analizar cada uno de estos principios, obviamente iniciando o empezando por el del formalismo. Conforme a este principio, no será o no corresponderá al libre arbitrio del funcionario el que va a determinar cómo debe seguir su procedimiento. Es decir, corresponde a la ley establecer o prescribir las formas, los lapsos, los trámites que deben cumplirse como requisitos para que el acto administrativo sea válido. Por lo tanto, este primer principio del procedimiento administrativo es el formalismo o la formalidad propia del procedimiento. Vale decir que en el artículo 1, en el primer artículo de la LOPA, está presente este principio cuando se prescribe que aquellos órganos a los cuales se aplica deberán ajustar su actuación a las formalidades legales, o como dice el texto del artículo, ajustarán su actividad a las prescripciones de la ley, lo cual se configura obviamente como una obligación legal de ajustar toda la actividad administrativa a las formas que prevé la ley. Adicionalmente, es importante destacar también que este principio de formalismo se deduce por interpretación en contrario del artículo 19, numeral 4 de la LOPA, cuando sanciona con el vicio de nulidad absoluta aquellos actos dictados con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Por lo tanto, si hay un procedimiento legalmente establecido, la administración pública debe cumplirlo y está obligada a ajustarse a él. Si actúa con prescindencia total y absoluta de ese procedimiento, sencillamente el acto dictado es nulo de nulidad absoluta, por lo que no puede ni siquiera producir efectos jurídicos y puede ser revocado en cualquier momento. Sin embargo, es necesario advertir que este principio de formalismo no puede ser exacerbado. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos en principio que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es preconstitucional, es decir, entró en vigencia en el año 81, muchísimo antes de que fuera sancionada por el voto popular la actual Constitución, ¿no? La Constitución del 99, que vale decir es una Constitución garantista, que prevé el sistema acusatorio como norte, en fin. Conocemos ya cuáles son los beneficios constitucionales, ¿no? Otro, digamos, o uno de los elementos característicos de nuestra Carta Magna es precisamente dejar a un lado esos formalismos inútiles, ¿no? Esos formalismos que muchas veces lo que buscan es entrabar los procedimientos administrativos. En este sentido, no podemos confundir el formalismo necesario, previsto por supuesto en este artículo 1 de la LOPA, ¿ok? Y que de alguna manera se deduce también del artículo 19.4 de la LOPA, no lo podemos confundir digamos, de alguna manera con pedir, solicitar cualquier cantidad de requisitos que, digamos, dentro de esta tónica de formalismo pueda de alguna manera exacerbar este principio. En este sentido, nuestra Constitución Nacional pues rechaza, sanciona de alguna manera los formalismos inútiles, incluso con las reposiciones de causa en materia adjetiva, en materia procesal. Cuando un procedimiento de alguna manera se lleva a cabo y de alguna manera se omite un formalismo esencial, pues el Estado está obligado a reponer la causa al Estado de reponer o de subsanar, mejor dicho, ese formalismo, ¿no? Lo que la Constitución no
de alguna manera tolera son los formalismos inútiles, pero los formalismos necesarios, los formalismos esenciales para la materialización del acto administrativo sí deben estar presentes. Otro de los principios elementales, esenciales del procedimiento administrativo es el de economía procesal. Al respecto es importante destacar que los procedimientos se establecen para resolver los asuntos y nunca para dilatarlos. Lamentablemente en Venezuela el procedimiento civil, por ejemplo, ha sufrido una distorsión innecesaria. Incluso ha sido considerado como un instrumento, el CPC, el Código de Procedimiento Civil, ha sido considerado como un instrumento de dilación y no como un instrumento de solución de problemas. Por eso es que en Venezuela, en materia civil, se habla de una justicia eterna, de larga duración. Uno sabe cuándo inicia un procedimiento civil, pero es imposible determinar cuándo termina por la cantidad de trámites engorrosos, la cantidad de formalismo en algunos elementos indispensables, en algunos, digamos, en algunas etapas del procedimiento que bien pudieran ser omitidos. En fin, el procedimiento civil en Venezuela es sumamente engorroso, es un procedimiento al 90% escrito, en fin. En materia administrativa puede decirse que la LOPA afortunadamente está de alguna manera imbuida en el principio de la economía procesal, es decir, en la necesidad de que administrativamente se decidan los asuntos con celeridad y economizando los lapsos. Por lo tanto, si la ley prescribe las formas, es para que se manifiesten adecuadamente la voluntad de la administración, es decir, para que se dicte un auto y no para dilatar las decisiones. Este principio, además de estar formulado con carácter general en el citado artículo 30 de la LOPA, se encuentra también formulado y ratificado en otras normas de dicha ley orgánica, como por ejemplo en los artículos 5, 45, 50, entre otras. Entre ellas, ¿verdad? Cabe destacar todas aquellas que prevén la necesidad de que los funcionarios públicos están en la obligación de advertir oportunamente y de una sola vez a los particulares cuáles son las fallas o deficiencias que han observado en sus solicitudes o peticiones a los efectos de que sean subsanadas. Eso es lo que se conoce a nivel de la doctrina como el despacho saneador, la facultad que tienen los funcionarios públicos de manifestarle a los particulares que cuando cometen errores en los escritos que presenten ante la administración pública los subsanen, los corrijan, ¿no? Estas normas normalmente contribuyen a agilizar los procedimientos administrativos, es decir, a economizar el proceso y a eliminar, por supuesto, esa práctica tradicional que consistía en advertir las fallas o deficiencias por cuentagotas, de manera parcial, haciendo, por supuesto, interminables los procesos. Así las cosas, tenemos también el principio de eficacia. De acuerdo con este principio, la administración pública tiene el deber de actuar eficazmente dentro del procedimiento. Y la eficacia básicamente tiene que ver con la productividad, con la racionalidad administrativa. La ley establece una serie de normas que conducen o que deben conducir a la racionalidad administrativa para que sencillamente haya una actuación clara de la administración y por supuesto un procedimiento claramente establecido y por supuesto también para que el particular sepa a qué atenerse frente a la administración. En efecto, muchas veces la ineficacia administrativa se deriva de la falta de información existente, tanto del funcionario como del particular. La ley, con base a este principio de la eficacia, tiende a establecer una serie de principios de actuación administrativa para hacer más eficaz esa actuación. Estos principios se pueden subdividir en los siguientes, ¿no? En principio, el principio de uniformidad y unidad de los expedientes, el principio de racionabilidad de los sistemas y métodos, el principio de información al particular y el principio de la certeza de la recepción de documentos. Estos cuatro principios básicamente garantizan la eficacia que debe generar la administración pública dentro del procedimiento administrativo y por supuesto pues hacia los particulares que han requerido la activación de este procedimiento. Ya para concluir, tenemos entonces el principio de celeridad. Este principio de celeridad básicamente tiene que ver con la actuación de oficio de la administración pública con las decisiones en series,
con la no suspensión del procedimiento y por supuesto guarda una estrecha relación con el principio de imparcialidad. Con respecto a la actuación de oficio, la LOPA le permite a la administración pública actuar de oficio. Esto quiere decir que puede iniciar el procedimiento por su propia cuenta, sin necesidad o sin esperar que algún particular lo active, es decir, que haya instancia de parte. Esto se hace en beneficio de la celeridad y la ley consagra entonces esa posibilidad de que la administración actúe por su propia cuenta, estableciendo inclusive su responsabilidad a la hora de sustanciar y dirigir el procedimiento. Aquí es necesario de alguna manera analizar los artículos 48, 53 y 69 de la LOPA. Con respecto a las decisiones en serie, constituye esta otra manifestación de celeridad administrativa, porque el hecho de que la administración tome decisiones en serie, es decir, decisiones iguales, repetitivas y similares, de alguna manera expresa ese carácter o ese principio de celeridad que debe estar presente dentro del procedimiento administrativo. En estos casos, la ley establece la posibilidad de seguir procedimientos expeditos para tomar esas decisiones precisamente en aras de la celeridad. Con respecto al tema de las decisiones en serie, pues, recomiendo la lectura de los artículos 35 y 36 de la LOPA. ¿Okay? Pasemos ahora con otro de los elementos propios del principio de la celeridad, que es la no suspensión del procedimiento. Esto es efectivamente otra manifestación de la celeridad y tiene que ver con el carácter no suspensivo de los procedimientos administrativos. En aquellos casos de reclamo, por ejemplo, el artículo 3 de la LOPA prevé responsabilidades y obligaciones de los funcionarios de tramitar con diligencia los procedimientos, por lo que si hay un retardo, se permite reclamar ante el superior jerárquico contra ese retardo. Asimismo, si hay una omisión, una distorsión o un incumplimiento por parte del funcionario de cualquier trámite, se le da al particular interesado el derecho de reclamar formalmente ante el superior. Sin embargo, en aras de la celeridad, la norma señala expresamente que la reclamación o que esa reclamación no acarrea paralización del procedimiento, ni por supuesto debe obstaculizar la posibilidad de que sean subsanadas las fallas. Yo acá recomiendo también dar lectura a los artículos 56, 27 y 8 de la LOPA. Ya para finalizar este punto relativo a los principios que regulan el procedimiento administrativo en Venezuela, debemos analizar el principio de imparcialidad de la mano del principio de celeridad. La imparcialidad básicamente tiene que ver con la objetividad que debe tener el funcionario público a la hora de decidir. El funcionario público pues debe actuar de manera objetiva, no puede estar privado por subjetivismo, debe tomar una decisión pues digamos apegada a la ley, a la norma, y en ningún caso debe hacerlo en función de las partes intervinientes dentro del proceso. El principio de imparcialidad es un reflejo y una garantía del principio constitucional de la igualdad que prohíbe, por supuesto, discriminaciones fundadas en sexo, raza, credo, condición social, etc. La administración pública, por lo tanto, debe tratar en igual forma a todos los particulares y no puede establecer ningún tipo de discriminación respecto de ellos. Esto implica lo que se conoce como el deber de imparcialidad. Si debe haber igualdad, no debe haber discriminación. Es decir, la administración no debe parcializarse por ninguna posición y debe mantener siempre una posición objetiva. Esto trae dos consecuencias concretas en la ley. Por una parte, la obligación de respetar el orden que establece el artículo 34 para la decisión de los asuntos. Y por la otra, la obligación, oígase bien, de los funcionarios de inhibirse, de acuerdo con el artículo 36 de la LOPA, es decir, que cuando el funcionario público esté incurso en alguna de las causales previstas en este artículo 36, debe apartarse, debe inhibirse del conocimiento de los asuntos en los cuales pueda tener interés o en los cuales tuviera, por ejemplo, una amistad o en íntima o enemistad manifiesta o donde hubiese manifestado previamente su opinión con respecto al tema, o cuando tenga una relación de servicio o de subordinación con las personas interesadas en el asunto. En fin, la inhibición es
en efecto, una garantía de la imparcialidad si el funcionario se encuentra en alguna de estas situaciones. Para que no se parcialice, la ley lo obliga a inhibirse, es una obligación. Ahora bien, suele ocurrir en la práctica que el funcionario a motu propio no se inhibe. En ese caso, la LOPA no establece ninguna figura como si lo hace el Código de Procedimiento Civil para, digamos, de alguna manera regular estos casos. Pues es recomendación de la cátedra que ante una situación de esta, por interpretación analógica del Código de Procedimiento Civil, se utilice una figura propia del mundo del procedimiento civil, que es la recusación, que no es otra cosa que, digamos, el recurso, la posibilidad que tiene la parte afectada de alguna manera ir al superior jerárquico del funcionario que ha debido inhibirse y manifestarle pues que éste no ha cumplido con esa obligación, con ese deber de inhibirse del contenido de la resolución de un asunto donde pudiera estar comprometida su parcialidad. Ya para concluir, nos referiremos a los tipos de procedimientos administrativos previstos en la LOPA. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece normas que regulan diversos tipos de procedimientos. Así, por ejemplo, observamos que dentro de la LOPA existen procedimientos sancionatorios, procedimientos de notificación, de ejecución, de inhibición, etc. Sin embargo, en esta oportunidad solamente nos referiremos a la clasificación de los procedimientos que dan origen al acto administrativo decisorio, los cuales, por cierto, pueden analizarse desde varios ángulos. En primer lugar, tenemos la distinción de procedimientos que surge del propio artículo 47 de la LOPA, conforme al cual existe un procedimiento general y un procedimiento especial. El procedimiento general obviamente es aquel que está contenido en el artículo 47 y siguientes de la LOPA, mientras que el procedimiento especial es aquel que está regulado en leyes especiales. Vale decir que de acuerdo con esta norma, el procedimiento especial se aplica con primacía sobre el procedimiento general. Esto sencillamente tiene que ver con aquel principio según el cual la especialidad está por encima de la generalidad. ¿Ok? Por ejemplo, si el procedimiento administrativo está referido a la determinación de responsabilidades de un funcionario público o a un reparo fiscal de un funcionario público, este es un procedimiento que bien es cierto es un procedimiento administrativo, que bien es cierto va a dar origen a un acto administrativo sancionatorio, pero es un procedimiento que está previsto en una ley especial, en este caso en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En consecuencia, existiendo como existe un procedimiento especial que, por ejemplo, regula esa materia, el que debe aplicarse es sencillamente el especial sobre el general que está previsto en la LOPA. Ahora bien, distinto sería que no existiese un procedimiento especial, en cuyo caso sí debe aplicarse el procedimiento general establecido en el artículo 47. Es decir, el procedimiento general es la regla y el procedimiento especial es la excepción. En segundo lugar, la LOPA también distingue tres tipos de procedimientos referidos a las resoluciones preparatorias que preceden al acto administrativo decisorio. Estos procedimientos son el procedimiento ordinario, regulado en el artículo 47 y siguientes de la LOPA, tal y como ya lo indiqué, el cual, como ya lo dije, constituye la regla y tiene por finalidad la formación del acto administrativo, ¿ok? Y que también es claro que dejará de regir cuando exista un procedimiento especial. Luego tenemos también el procedimiento sumario o sumarial previsto en los artículos 67 y siguientes de la LOPA. Este procedimiento sumarial reviste un carácter especialísimo y también puede ser seguido por la administración pública. Con respecto a este procedimiento sumarial, yo soy de la opinión que él mismo, de alguna manera, es violatorio a normas constitucionales. ¿Por qué?
porque nuestra Carta Magna de alguna manera es garantista del sistema acusatorio. Es claro que tradicionalmente los procedimientos sumariales son propios de los sistemas inquisitivos. Es decir, un procedimiento sumarial es un procedimiento secreto, es un procedimiento que de alguna manera se lleva a cabo o tiene lugar a espaldas del interesado. Es decir, el particular cuyo caso se está tratando desconoce o no tiene certeza de qué es lo que la administración está sustanciando. En consecuencia, a mi modo de ver y salvo mejor criterio, este procedimiento sumarial pudiera ser violatorio del debido proceso, pudiera vulnerar normas constitucionales, específicamente el derecho a la defensa previsto y consagrado en el artículo 49.1 constitucional. Por lo tanto, soy de la opinión de que este procedimiento sumarial pues le hace un flaco servicio al sistema democrático previsto en la Constitución del 99 y por lo tanto pues se inscribe dentro de digamos esos caracteres inquisitivos que ya hace algún tiempo dejamos atrás en Venezuela. Por último, tenemos el procedimiento simple. Por último, dentro de los trámites que preceden al acto, los procedimientos que preceden al acto, tenemos el procedimiento simple, que es aquel que se verifica en aquellos casos en los cuales no se requiere sustanciación y que está regulado en el artículo 5 de la LOPA. Estas clasificaciones ya establecidas, ya estudiadas, también pueden agruparse de acuerdo en dos categorías globales, de acuerdo con los modos de proceder, de acuerdo con la forma de iniciarse el procedimiento. En este sentido, tenemos que los procedimientos pueden ser de oficio o procedimiento a instancia de parte. El procedimiento de oficio es aquel que de alguna manera se inicia a motu propio por parte de la administración pública. Es decir, la administración pública de oficio inicia el procedimiento sin necesidad de que una de las partes requieran la activación del mismo. ¿Ok? Estos procedimientos que se inician de oficio pueden ser ordinarios o pueden ser sumarios. Luego tenemos los procedimientos que se inician a instancia de parte, que son aquellos donde los particulares activan el mecanismo para iniciarlos, ¿no? Estos procedimientos pueden requerir o no requerir sustanciación. Si estos procedimientos requieren sustanciación, serían procedimientos ordinarios regulados en el artículo 47 de la LOPA. Pero en caso de que no requieran sustanciación, serían procedimientos simples regulados en el artículo 5 de la LOPA. Y ya para finalizar, pues haremos referencia a la distinción clásica de los procedimientos administrativos. En este caso tenemos el procedimiento constitutivo o de formación de los actos administrativos, que por cierto veremos en el próximo tema, en el tema número 8 del programa, ¿ok? Y tenemos el procedimiento de impugnación o lo que es lo mismo la fase recursiva. De esta manera hemos concluido el tema número 7 del programa referido a el procedimiento administrativo en Venezuela.